Todo muy bien, querido amigo, maestro Jochi Santos, a todo el equipo, al team, a la República Dominicana, un honor como cada lunes estar aquí compartiendo las principales incidencias para ver más allá de la curva desde el punto de vista democrático. El demócrata. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Cuéntame. Muchos temas. Vamos a hacer un poco el ejercicio del resumen a nivel de lo que impactó a la República Dominicana en torno a toda la semana. Y vamos a debatir lo principal que está de moda hoy día. Bueno, vamos a hablar primero que nada, Jochi, de Agustín Laje. Está haciendo tendencia Laje en torno al tema de las 3 causales del aborto. Ahora mismo, es tendencia número uno. Háblame de eso. Desde mi punto de vista, un gran error acaba de cometer la Cámara de Diputados, porque no sé a quién se le ocurrió la magnífica idea de invitar a Laje a la comisión especial, la comisión judicial de la Cámara de Diputados, que conoce la modificación del Código Penal. Le giraron una invitación a Laje y con él también a un representante en el día de hoy de varios representantes de la Iglesia Católica. Hay que tener conciencia de Estado y mucho cuidado cuando se debaten temas que dividen a la sociedad dominicana como este. Laje, que es un argentino totalmente radical y en contra de la aprobación de cualquier excepción para el aborto. Yo voy a fijar una posición como me caracteriza, con todo el respeto y la altura. Voy a decir que en República Dominicana seguimos sobredimensionando el talento de los extranjeros y opacando la capacidad que tenemos los dominicanos de resolver nuestros propios problemas. Vamos por partes, sí, para que los oyentes entiendan un poco con el tema de las causales. Claro. Me gustaría que usted la definiera y luego diera entonces su punto de vista para que sepan ellos de qué se está hablando. Sí, pero espérate, vamos a terminar con el caso de Laje. Sí, el tema de Laje es que es una figura que de alguna manera u otra ha construido un discurso conceptual teórico, y él va en una gira mundial. En Argentina ha sido bastante repudiado, en gran parte de Europa, donde hay una ya, si se quiere, conciencia crítica, incluso de lo que la Iglesia Católica denomina sus concilios vaticanos, que es donde se debaten los temas de apertura de la doctrina. Y Laje, en la mayoría de estas sociedades avanzadas, no tiene cabida. Él se ha aprovechado de alguna manera de algún nicho que ha encontrado en la República Dominicana para venir a enfrentar a sectores que son liberales y con una posición conservadora, conceptual, debate contigo, y de repente se le ha comprado el marketing del concepto. Yo creo que de fondo Agustín Laje no tiene ninguna doctrina definida, no aporta ningún elemento sustancioso, y Jochi, el equipo y el país, ¿cómo a usted se le ocurre llevar a... Bueno, yo respeto a los argentinos, son personas que admiro, pero incluso el propio Papa, su santidad, que es argentino, no visita Argentina desde antes de su pontificado. Entonces, si usted está debatiendo, de por Dios, un tema nación que tiene que ver con la vida de los dominicanos, no cree un sesgo invitando a un argentino que es radical, que no ha tenido aceptación en su propio país, porque Argentina avanzó 40 años al discurso de Laje a que fije su posición. Entonces Laje se tira varias fotos, búsquenla en Twitter, y dice, aquí compartiendo con los diputados de República Dominicana en el debate de las 3 causales. Él va a darle clases a los legisladores que tienen que crear la modificación de una ley para discutir si se aprueban o no las 3 causales, que son excepciones que están prescritas y se han discutido en la región en 3 condiciones. Facilito. Número 1, cuando la vida de la mujer está en riesgo, es decir, que si el feto, como se le conoce médicamente, el producto, viene y con una precondición, ya sea de preeclampsia, de eclampsia o de cualquier condición de salud, compromete la vida de la mujer, la única posibilidad es desembarazándola, es decir, sacando el feto, porque si no la mujer muere. Tenemos casos en Honduras, en Nicaragua, oigan esta aberración, de mujeres que han sido condenadas a 30 años de cárcel porque la han desembarazado y la han acusado de provocarse un aborto, y ellas tienen su vida en riesgo. Entonces, el caso de Esperancita, muy famoso, una jovencita dominicana de 16 años, Jochi, esto es algo muy sensible, 16 años y leucemia. La única manera de salvarle la vida con el tratamiento a su médula es quimioterapia, pero los médicos, si no tienen una autorización, no le pueden dar quimioterapia, porque la consecuencia directa colateral de la quimio es matar el feto. Entonces no le dan el tratamiento y la niña embarazada de 16 años muere.
y muere obviamente también el feto. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Que se revise cuando la vida de la madre está comprometida y se priorice a la madre, porque si muere la madre, siempre y regularmente muere el feto. La segunda causal, violación por causa de incesto. Cuando usted la violan como mujer, solo por causa de incesto. Violación o incesto. Cuando usted tiene una violación, ya sea de un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad o un tercero, que usted tenga la opción de si continúa con el embarazo o no. Y la tercera excepción, que es lo que significa causal, es cuando hay una malformación genética y no es viable el embarazo. Entonces usted no la pueden condenar, o la pueden, si la sociedad se pone de acuerdo, eso es lo que hay que decidir, a continuar con un embarazo durante 9 meses para que cuando llegue el momento de desembarazarla, el niño o la niña nazca muerto o a los pocos días muera. Aquí yo hago una observación para fijar mi posición. El que me ha escuchado deduce e infiere que yo estoy a favor de las 3 causales, sí, pero con las siguientes connotaciones. A mi iglesia romana, católica y apostólica, que revise la política de la educación sexual, que revise la iglesia católica el uso de preservativos. ¿Por qué? ¿Qué dice la iglesia? Que Tú me permites decirte algo, una exhortación, me disculpe. Sí, por supuesto. Tú estás a favor de las 3 causales. Con condicionantes. No, independientemente de o que. Tú no tienes que, es una opinión personal, tú no tienes que explicarle a nadie el por qué, miren, lo que pasa es con cucharita, porque eso está ahí. Y el que quiere entender el porqué de las 3 causales, que son realmente causas que necesariamente conllevan una interrupción del embarazo de una mujer, eso está más y me parece que en 2 de ellas está como ley en clínicas. No, ninguna. Está penado. De hecho, el Código Penal establece cárcel. Él menciona el caso de Esperancita. Claro, no, y déjame decirte que yo tuve un episodio sobre este tema y la ginecóloga me contaba que cuando tienen este tipo de casos, legalmente ellas no pueden ayudar al paciente porque es ilegal. No, por cárcel. Ahora, ¿por qué yo abro el debate de las acepciones? Sí. Causal, ¿Tú sabes por qué? Porque se ha tomado la práctica de que cuando se autorizan las causales, eso sea una ventana peligrosa para mujeres que no tienen su vida comprometida, que el feto no tiene malformación genética y que su embarazo no ha sido producto de una violación. Pero eso entonces, ojo, una pregunta y disculpa. Lo que pasa es que pasa ahí voy. ilegalmente. Si no se norma, es cierto que se aprovecha. Miren, vamos a hablarlo claro. El embarazo irresponsable no deseado. Yo no le voy a tener ese muchacho a Albert. Es posible ya, es posible y va ella y dice que la violaron. Ya, bueno, no tenemos pruebas. Bueno, pero el tema es que si no hay una acusación, si no hay una... ese es el tema del proceso. Si tú no has declarado la violación, pues tú no puedes decir que tú estás embarazada por una violación sin causa. Esa denuncia. Tú fuiste al destacamento de La Palma de Herrera. Está el día y denunciaste que a las 10 de la noche fuiste agredida, violada, y fruto de eso, 3 meses después, hoy saliste embarazada. Agustín Laje, lo que hay que decirle a los dominicanos es que no se pueden ir a los extremos. Por un lado, usted no puede radicalizar la penalización del aborto negando la oportunidad de que se le salve la vida a una mujer cuando la tiene solo y solo sí, discúlpame, comprometida. Lo otro es que no podemos abrir una ventana para que nuestras niñas y niños que no tienen educación sexual, porque a la iglesia no lo permite, porque no usan preservativos, porque no se le permite, tengan activación sexual, se embaracen. República Dominicana es líder estadísticamente en la región en embarazo en adolescentes, y que la solución del embarazo sea abortar, porque eso sí es y sería un problema social descomunal. Si comenzamos hoy día, si aprobamos las 3 causales como tal y no se toman las previsiones sociales para cambiar la educación sexual, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que vamos a tener un corredor de la muerte en cada clínica, abortando sin necesidad. Hay que separar lo que son embarazos producto de violaciones
embarazos que comprometen la vida de la madre Excelente. o del feto, y los embarazos resultado de la práctica sexual irresponsable e inconsciente. Yo tengo dos preguntas para usted. La Dame un causal que momento. faltó, ¿cuál era? Dame- Perdón. No, están las dijo tres. Violación, malformación genética y la vida de la Pero madre. la de Un momento. Vamos a ver, espérate, Irina quiere hacer una pregunta. Dale, Irina. Ok, yo tengo dos preguntas para No, usted. es por una, favor. es una. Perdón. En primer lugar, José La Luz mencionaba esta mañana que se está tomando una decisión basándose en religión, en un tema que es meramente jurídico y que no todos aquí siguen la misma religión. Entonces estamos siendo injustos con esa parte que no necesariamente es religiosa. Y la segunda pregunta es, ¿cree usted que porque las tres causales no están siendo permitidas actualmente, no se están realizando abortos en el país? Interesante. Porque de conocimiento, que le puedo mencionar muchísimos, tenemos ejemplos como Emily Peguero, que falleció lamentablemente, y otros miles, la niña que salió ahora mismo en la noticia con 12 años, Sí. que acaba de ser violada. ¿Cree usted de verdad que no existe el aborto, o que la familia que tiene dinero tiene un médico de cabecera que acompaña a esa niña que puede pagar 400,000 pesos para abortar, o la otra versión que no tiene dinero y va a donde un matasano a que se lo saquen con una percha? Donde la partera. Sí, sí. ¿Entiende? Indira, Entonces, brillante tus dos preguntas, muy interesantes. Mira, la primera, José La Luz, que es una persona ciertamente con muchas luces y que merece respeto, yo creo que también histrioniza mucho, porque no hay ninguna sociedad que no sea resultado de una construcción religiosa. No, la ciencia no dirige el dogma, y los pueblos sin religión es lo más peligroso que existe, porque el temor a Dios es lo único que impide, no la ley. El temor a Dios es lo único que impide que nosotros no salgamos aquí ahora mismo caminando y que no nos quiten la vida a todos. La consecuencia, no se conoce en ningún país en el mundo que teniendo leyes que penalicen y generen consecuencias, eviten la violencia. Lo único que reprime la violencia es el temor a Dios. Entonces, ahora la discusión, señores, Martín Lutero, que creó la 95 tesis junto a Calvino, dividió el mundo en un cisma, porque la iglesia nos dominaba a todos y decidía con la Santa Inquisición todo lo que era del hombre y de Dios. Lutero, con sus 95 tesis, dijo: la iglesia que se encargue de lo de Dios y el hombre de lo de la tierra. A partir de allí nace la creación del Estado moderno, y nosotros como hombres, como especie, tenemos que normarnos. Ahora bien, no podemos poner la iglesia en manos de Lutero, tenemos que ponernos de acuerdo en República Dominicana. Si nosotros queremos tomar en cuenta esa parte de la sociedad que ha pasado por el trauma de abortos, y lo conecto con tu siguiente pregunta, Indira, que es interesantísima. Usted sabe lo que han pasado en los países ocho de la región, donde se han aprobado las tres causales, que han disminuido la cantidad de abortos. Claro. Entonces, en la medida en que tengamos las tres causales prohibidas, vamos a tener más abortos clandestinos. Aquí hay una industria, hay un corredor. En Buenos Aires, Herrera, en Los Minas, en la Altagracia. Óigame, es una locura. Sí. Médicos prestigiosos. Es lamentable, y esto es muy delicado, pero como buen demócrata hay que decirlo responsable. Aquí hay una práctica médica de médicos que fuera de su consultorio privado derivan a las pacientes y le dicen: ¿quieres abortar? Y yo les pregunto y desafío a alguien que me diga cuántos casos de médicos judicializados y presos hay. Las tres causales están prohibidas penalmente. Las niñas siguen saliendo embarazadas porque no hay educación sexual. Esa es la discusión. La educación sexual, el uso de preservativo, porque la iglesia te dice que si tú usas un preservativo, tú eliminas e interrumpes la vocación natural de dar la vida en el acto sexual, y que solo se justifica el acto sexual a través de no interrumpir. No, porque en ese caso lo que abogan es que se llegue virgen al matrimonio, que eso es algo que hoy día, en estos tiempos, es muy difícil. Por eso es que ellos hablan del tema del preservativo, porque se supone que si ya tú llegas virgen al matrimonio, te casas con tu pareja, pues entonces ahí usted puede... Porque el preservativo nada más no es simplemente para eso, porque el preservativo también puede evitar un embarazo no deseado en un momento que una pareja entiende que no quiere tener un hijo. Pero la iglesia también ha abogado por la situación que dicen
que darle un preservativo a un adolescente es incitarla a tener relaciones sexuales, y están totalmente equivocados. Exacto. O sea, esta generación, esta sociedad donde somos primeros en todo el área de adolescentes embarazados, ha sido producto de la no educación sexual en las escuelas y en las casas, porque no solamente debemos dejar eso a las escuelas. Aquí hay padres con adolescentes de 15 a 20 años, son jóvenes ya, que nunca se han sentado con ellos a hablarle de enfermedades venéreas, que nunca se han sentado con ellos a hablarle de las partes del cuerpo. Padres que tienen vergüenza de hablar con sus hijos en una generación. Pero ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí, o sea, tú mencionas en las escuelas y en las casas, pero falta el manejo mediático del tema. Claro. Sí, debe haber un manejo mediático, pero hay una situación muy grave en la familia. Totalmente. Muy grave en la familia. Es un mito, es un tabú. Hay muchos mitos en la familia dominicana, de verdades que son mentiras, que se han repetido generacionalmente y todo el mundo las repite. Los adolescentes embarazados no son culpa de los adolescentes, son culpa de los padres. Los hijos no fracasan, fracasan los padres. Es correcto. Y cuando los padres se pongan los pantalones y educan a sus hijos diciéndole la verdad, eso es una vulva, eso es un pene, eso se hace así, se hace así, las enfermedades son tales, las niñas van a tener cuidado. ¿De los cuántos años en adelante, yo sé? Desde que una niña tiene la pubertad, claro, desde que es puberta y comienza a mostrar inquietudes, tú tienes que hablar de todo. Lo dice, eso es biológico. De la menstruación, de las relaciones sexuales, de todo. ¿Por qué es que quedan embarazadas? Porque van a un callejoncito en un sector popular, viene un muchachito con una varita, ya no saben lo que es, ¡pam!, embarazada. Les aseguro que si tienen la educación sexual dicen, no puedo. Claro que sí. Porque entonces voy a salir premiada. Claro. Pero hay un problema en la familia. O si le dan la confianza, Yosel dice, no puedo porque mis padres me tienen la confianza y no tengo que romper eso. Y miren, a propósito del tema de las 3 causales, también me gustaría traer a la mesa a todo el equipo y a la audiencia exquisita que conecta con nosotros en este momento, Jochi, la posición duditativa y tan penosa del Torito, de Héctor Acosta. Héctor Acosta, el Torito, que sale de ser, ese es el problema y el peligro de usted ser un líder en un sector que domina como el entretenimiento, tan buena voz, tan buen artista, e ir a pasar vergüenza como legislador. Héctor Acosta, te admiro como artista, pero me avergüenzas como senador. Te lo dice Francisco Tavares, el demócrata. Haces una declaración en Twitter diciendo que apoya las 3 causales. Reacciona a la Iglesia Católica cuestionando a Héctor Acosta y hace un video penoso pidiéndole perdón a todas las iglesias. Está tan desubicado el Torito que en su video de redención dice que él se equivocó, dígame bien, porque como legislador él no puede opinar de ningún tema hasta que no llegue al Senado. Héctor Acosta, tú puedes opinar de todos los temas que quieras a propósito de que tú representas a una provincia. Pregúntale a tu gente de Bonao, de Monseñor Noel, qué quiere con el tema de las causales y fija tu posición. Entonces tenemos problemas serios. Eddie Herrera, por otro lado, otra figura del arte y del espectáculo que revela algo muy personal en medio del debate, que aporta muy poco, el galán, un caballero. Eddie, qué bueno que compartas tus temas, pero Eddie dice, Jochi, que le pidió a su esposa algo que yo no revelaría. Bueno, vamos a decir que lo entiendo porque es muy personal. Pero si te vas a motivar a decir que le pidiste a tu esposa que con el embarazo de tu primogénita, tu primera hija, abortara y que ella se negó, tienes que aportarle a eso algo más y diferenciar que obviamente no se está debatiendo que se puedan hacer abortos espontáneos con fetos y madres sanas. Se está debatiendo, Eddie, 3 causales cuando se compromete la vida de la mamá, de la madre, de la potencial madre y el feto. Entonces por allí está también Juliana. Hay muchos, muchos artistas que están metiéndose en este debate que creo que pueden salir muy mal parados. Oye lo que pasa, y me corriges y me edifican en caso de... Hay 2 maneras de pensar en este sentido. En el de la esposa que corre el riesgo, yo no creo que eso ni siquiera entre en el tema de las causales, porque el que está afuera y su esposa está en una sala de parto y te dicen, hay una situación, tu hijo o tu esposa, lógicamente
al esposo si le preguntan o a la mujer si le preguntan, van a decir la mujer. ¿Entiendes? O sea, eso está pasando por una situación y yo tengo más oportunidad de buscar hijos con mi esposa. Es que el médico va preso, Albert. Espérate un momento. Que el médico que te pregunta eso y preso. practica un aborto, un desembarazo, lo someten y va preso. Sí, pero yo te estoy dando el tema en general de por qué eso ni siquiera debe estar en la mesa. Ya te entiendo. Entonces, en la segunda opción, que es el tema de que sea por una violación, tú puedes pensar lo siguiente. Tú dices, lo primero es que Dios no quiere que nadie sea maltratado. Lo segundo es que debemos pensar en que es una persona tuya, tu esposa, tu hija, alguien de cerca que tenga ese trauma. Tú puedes tener ese panorama, pero también tienes el panorama que es el que tiene el de la iglesia, que dice, bueno, pero si pasó, Dios a lo mejor tiene un objetivo con esa criatura que viene. Y se han dado pocos casos, pero hay casos de que esa criatura, bueno, ha sido una bendición para la casa. En el tercer caso, que es el tema de la deformación del feto, pues también se han dado casos que pronostican eso y al final no lo es. Es correcto. Porque no viene con deformación, sino que viene normal. Entonces, todos esos debates son lo que entran en total y debemos siempre pensar en ambos lados. Yo estoy siempre a favor de que las cosas salgan bien y que nadie salga lastimado en esto y espero que se tome la mejor decisión. Pero de verdad que es algo bien complicado. Porque pueden pasar varias cosas, porque tú puedes pensar, bueno, Dios está permitiendo que pasen las cosas por algo, pero tú al final no quieres tampoco que una mujer ni un hijo tuyo esté sufriendo. Hay que porque tú lo dices de lejos, pero no te está pasando a ti. Pero los que somos creyentes sabemos que Dios tiene demasiado trabajo y no puede ocuparse de todos estos debates. Vamos a decidir nosotros qué hacemos aquí en Dominicana para que luego Dios nos juzgue por nuestras acciones. Pero tenemos que definir esto. El presidente y la primera dama tomaron una iniciativa en una posición de la más inteligente, que fue nuestra propuesta original. Vamos a un referéndum. Vamos a preguntarle a la gente en una votación en el país, ¿qué quiere usted? ¿Que se aprueben las 3 causales, sí o no? Vamos a aprobar esa ley de referéndum y lo que yo no estoy de acuerdo es que la iglesia, mi iglesia, se imponga, porque la iglesia no es el país. Y presione. Óyeme, los sectores liberales no son el país. Entonces, que haga su trabajo, pero que si la población vota en un 50+1 a favor de las 3 causales, votó la mayoría. La democracia en la que debemos creer es eso. Es el contrato social de Jean-Jacques Rousseau hasta nuestros días. Respeto a las mayorías. Ahora, ¿quién puede decir eso? Esa Cámara de Diputados, ¿usted cree que de verdad esos diputados compran los votos representan al país? Hay que educar a la sociedad. Por ejemplo, tú acabas de poner el ejemplo de las declaraciones del Torito, que es miembro del Congreso, senador. Las declaraciones de Di Herrera, y eso ha provocado una ola que yo leí. ¿Tú quieres saber, ponerle un termómetro al tema? Métete a Twitter. O sea, en Twitter han surgido un sinnúmero de historias y hubo una señora que ha sido ampliamente criticada porque la señora ha puesto un tuit diciendo que le nació un niño autista y que si ella hubiese tenido la opción hace 7 años de no parir el muchacho, ella hubiese abortado. No, pero dilo bien, porque le nació autista, es de escasos recursos, pasa mucho trabajo en cuanto a su educación, no ha encontrado los médicos, un medio público que pueda ayudarle. Ella sabe lo que se iba a enfrentar. Y además, para llevar al niño al médico tiene que viajar desde su ciudad hasta aquí. Está bien, Irina, por eso está bien. Pero que no de esos detalles. Irina, al final de la jornada, independientemente, yo no pude citar el tuit tal cual como yo lo digo. Pero perdón, Irina Pacheco, para eso, como mujer, no salgas embarazada porque tú tienes la opción. Como gobierno. No, pero perdón, tú tienes la opción de que tu hijo te salga con una enfermedad que tú no sabes que se le desarrolle después de los 2 años, perdón, y tú tengas que gastar dinero. Pero es que tú no sabes lo que viene, mi amor. Es que el gobierno, para poner una medida como esa, tiene que brindarle al país, en primer lugar, pero tú no eres quien para saber lo que viene. La educación, los recursos, porque en Estados Unidos tú tienes un niño autista. Pero mi amor, es que tú no sabes. No es algo que tú. No, mi amor, pero en Estados Unidos tú tienes todo pago con un niño autista y el gobierno te resuelve. Pero no salga embarazada mejor, no tenga hijos. Miren, lo interesante, Jochi, Indira, Albert, es precisamente elevarnos. Mi
invitación al país. No podemos provocar los enfrentamientos entre los criterios y los juicios de valores personales. Exacto. Tenemos que aprender a discutir políticas públicas que generen soluciones. Fuera de este tema tan apasionante, Jochi, no podemos dejar de mencionar en el segmento del día de hoy el Plan Nacional de Seguridad que acaba de anunciar el presidente de la República, Luis Abinader. Iniciativas muy importantes. Estamos hablando de una app para que cada ciudadano pueda hacer su denuncia real time para evitarse que usted tenga que ir a un destacamento policial. Estamos hablando de reconstruir los cuarteles policiales, de hacer una gran inversión, de seguir dignificando a la policía. Hay que ser justos. Y es algo también que le voy a hacer una crítica al presidente Luis Abinader. Presidente, los planes de dignificar a la Policía Nacional tienen que pasar por un censo para separar a todos los policías, oficiales superiores y clase que no son salvables, que están en la lógica delincuencial, que son criminales, de aquellos policías que son serios, que es una gran mayoría. Los policías serios son como los ciudadanos serios aquí. Ustedes saben cómo es el juego, que cuando usted tiene principio, criterio, desde el punto de vista personal y no hace lo mal hecho, fracasa, el sistema lo excluye. Sí, entonces hay que darle participación y ascenso a los policías de calidad, pero no podemos hablar de una reforma policial, de un plan de desarme. El presidente hoy planteó algo que yo de verdad no voy a criticar de entrada porque no me gusta ser criticólogo, pero hablar de un plan de desarme de la población, 238,000 armas que se van a comprar, se van a cambiar por cupones. Yo le quiero decir al presidente de la República que primero hay que garantizar que los dueños del contrabando, que son empresarios y políticos y militares de Haití, se solucione. Porque entonces ¿cómo es el asunto? ¿Qué es lo que quiere? El presidente está proponiendo que tú entregues tu arma. Hay 238,000 armas de fuego en República Dominicana. Ilegales. Y de las 238,000 armas que hay censadas, son aquellas que tuvieron algún registro o permiso y que no está renovado. Pero son muchas más las que nunca han pasado por ningún registro. El subregistro tiene que pasar del 1,000,000 de armas, porque tenemos un intercambio de contrabando por la frontera. Ahora, el plan consiste en que esas armas ilegales se entreguen y te la compren. La pregunta que yo voy a hacer es, ¿cómo vamos a garantizar que todo el que tiene contacto para el contrabando de armas no te venda la que tiene hoy y mañana coge el dinero de 50,000 pesos y coja 10,000 y compre dos? Entonces, Haití, contrabando, problema policial, esa gran reforma hay que aplaudirla desde el punto de vista de la iniciativa, porque los gobiernos pasados lo que han hecho es un gran negocio con la delincuencia. Un gran negocio que se sustenta, y con esto voy a cerrar este tema de mi parte para escucharles. Ustedes saben cuál es el problema, y yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿cómo es posible, Jochi, que tú tengas en República Dominicana, hay que ser responsable, que tú tengas aquí negocios identificados para comprar todas las carteras, los celulares, los relojes y las cadenas? Entonces, primero, elimina el mercado de la compra de todos los artículos que producto de los atracos te compran. Mira, a ti te desarman un vehículo y tú vas a la 20 y tú terminas comprando tu propio retrovisor, tu propio neumático. Ustedes saben qué es lo peor, que esos negocios están en manos, la mayoría, de militares, oficiales superiores y de funcionarios que son parte de ese esquema. Lo están haciendo al revés. En el momento en que aquí se legisle y se penalice a quien tenga un arma de fuego ilegal y se le pongan 20 años, nadie va a querer tener un arma ilegal en su carro y en ningún sitio. Sí, correcto. Comenzando por ahí. Y lo segundo es que en el momento en que a esa gente que tú, como bien mencionas, lo aborden, esos lugares, y le metan 30 años, 20 años a gente que tenga artículos se acabó el negocio. Pero tiene que peinar los barrios. Tiene que peinar los barrios. Es un trabajo. Es una labor muy interesante. Porque el que anda legal y trabajando en la calle no va a entregarlo de él hasta que no vea los barrios limpios, sin arma y los delincuentes. Sí, pero legalice su arma. No, claro, legalizada. Es lo que estamos hablando, que sea legal. Siempre legal. Muy bien.
Muchas gracias, mi querido Francisco. Bueno, Jochi, gracias a ti, a todos los que están conectando en este momento. Recuerden seguirme en mi cuenta de Instagram, @eldemócrata_rd, Francisco Tavares, @eldemócrata_rd en YouTube, en Facebook, de la misma manera, las propuestas y análisis de un servidor, Francisco Tavares. Será hasta el próximo lunes. Es el mismo golpe.